Hola amigos y bienvenidos al canal. Olimpia volvió a demostrar por qué es el gran candidato al título. En Ciudad del Este, el decano venció 2-0 a Rubio Ñu y dio otro paso firme en el torneo Apertura. Este fue el once inicial de Olimpia. En el arco, Gastón Olveira. En defensa, Raúl Cáceres, Juan Vera, Gustavo Vargas, Alan Rodríguez. En el medio campo, Juan Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana. Y en delantera, Rubén Lescano, Sebastián Ferreira y Iván Leguizamón. Olimpia arrancó el partido imponiendo condiciones desde el minuto 1. Con posesión superior y presión alta, el equipo dominó completamente a Rubio Ñu. La diferencia llegó temprano. Sebastián Ferreira abrió el marcador a los 15 minutos. Iván Leguizamón, Hugo Quintana intenta meterse, el rebote le queda a Alfaro y Alfaro va, enganchó, Alfaro continúa, toca la pelota para Richard Sánchez, Sánchez la metió para Sebas, bajó, tiró, ¡gol! Olimpia. El decano generó múltiples ocasiones mostrando claridad en ataque y solidez defensiva. Rubio Ñu prácticamente no inquietó el arco franjeado. En el complemento, Olimpia salió con la misma intensidad. Ferreira otra vez amplió el marcador al minuto 55 firmando un doblete. Rebote, se va Ferreira, pide mano penal. Rubio Ñu, creo que Jiménez, que está también sentido, protesta a la gente de Rubio Ñu para... Va Sebas, está por arquero. ¡Gol! ¡Qué blooper! ¡Gol de Olimpia! Fue Sebas. Rebota finalmente en Sebas, ¿eh? Sí, señor. El autor del gol es Sebas Ferreira. Le puso la cara a la pelota. El rechazo de Chapa Martínez pega en Sebas Ferreira. Olimpia pasa a ganar 2-0. Había tapado bien Frágueda. Quiso sacar con violencia a Chapa Martínez. Estrelló esa pelota contra Carlos Sebastián Ferreira. Momentos clave: penal para Olimpia, gol anulado tras revisión del VAR, dominio total en remates. Rubio Ñu intentó reaccionar, incluso con una jugada revisada por VAR sobre el final, pero nunca logró meterse realmente en el partido. Penal, Pérez le pegó. Olveira y ya no vale el rebote, no estaba permitido. Olveira tapa, el público vibra, festeja la gente de Olimpia, la tajada de Gastón Olveira, fiesta completa aquí en el este, atajó el penal. Buenas noches, muy importante, Diego, muy importante porque por el resultado del Cerro del día de ayer, porque a nosotros nos permite tomar un poquito de ventaja y sobre todo ilusionarnos con la puesta en escena del equipo, ¿no es cierto? Entonces estamos en la recta final y en la recta final es donde no debemos aflojar, así que con mucha ilusión por el triunfo de hoy, muy contento sabiendo que, y como le dije recién a los muchachos, hay que cambiar el chip inmediatamente. Viene la Copa, la gente de alguna manera despide al equipo con felicidad, pero pidiendo ganar el día miércoles, y vamos a salir con toda esa intención. Ojalá seamos capaces de repetir un buen partido, sobre todo para tener más posibilidades de ganar. No, nosotros no nos cambió nada, el resultado de ayer nos obliga. Los resultados de fútbol de los rivales, sean positivos o negativos, te obligan a tratar de sostener la diferencia o aumentarla, o en el caso de los que vienen atrás, achicarla. Siempre hay obligaciones. Pero desde la propuesta futbolística, el esquema, la elección de jugadores no nos cambió en nada. Hoy hicimos 7 cambios, el equipo volvió a responder, hoy jugamos muy bien, tuvimos mucha posesión, muchas situaciones de gol. Para mi gusto podríamos haber definido antes, y fíjate que terminamos el partido con un penal en contra que nos hubiera dejado un mal sabor de boca por dos cosas. Porque hubiéramos tenido el partido 2-1, nos hubieran hecho un gol, cosa que el equipo se viene comportando bien en ese aspecto, y porque cobran un penal que es una locura el penal que cobran. O sea, los árbitros tienen que tener criterio porque dentro del área va a haber toques,
y hay toques, pero ahora que ese toque provoque semejante caída. Entonces, que tengan más criterio. Yo no me enojo nunca con los árbitros, y lo digo hoy ganando y con un penal que yo sabía que se pateaba y se terminaba el partido y lo íbamos a ganar igual. Pero la verdad que es una vergüenza el penal que cobran. ¿Por qué te digo esto? Porque falta poco y ahora necesitamos que todos los árbitros, no el de hoy, necesitamos que todos los árbitros se equivoquen lo menos posible. Se equivoquen lo menos posible. Y es muy importante para el desarrollo de un juego limpio. Entonces pido eso y ojalá suceda, sobre todo, porque tenemos un grado de preocupación con respecto a ese tema. Olimpia no solo ganó, convenció, superior en juego, eficaz en ataque, firme en defensa, líder con autoridad. Este tipo de partidos son los que marcan a los campeones. Sin brillar al 100%, el equipo responde, suma y sigue sacando ventaja. Ahora te pregunto, ¿cómo vivís el momento del equipo de cara a la Sudamericana? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos ayudas mucho a seguir creando contenido. Nos vemos en un próximo video.